Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 75. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Ella dejó que la lluvia la bañara. El picor de las gotitas. El frío de la noche. El dolor de sentarse sobre la grava. Nada de esto le llegó. Era vagamente consciente de todas esas sensaciones incómodas, pero no se sentía como si fuera ella quien las experimentaba. En cierto modo, hacía que pasaran de incómodas a cómodas. El viento podía soplar, el suelo podía derrumbarse, el sol podía salir y ponerse, y aún así nada la alcanzaría. Era mucho más fácil estar consciente sin estar viva. Todo lo que tenía que hacer era existir, sin un propósito. No tenía que ser nada más que eso. Sí, ella era como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Ella debería ponerse de pie, pero el resto de su cuerpo descansa sobre sus piernas. Debería acurrucarse en el frío, pero esperaba en vano que alguien le hiciera mover los brazos. Del mismo modo, su rostro estaba vuelto hacia el suelo, sin tener a dónde mirar. Sus ojos estaban absortos en la visión de la grava mojada, las ondulaciones en el agua que hacían el reflejo de la luz se tambaleara y el tinte rojo que estaba adquiriendo. En el rabillo del ojo, apenas dentro de su mundo, había la forma de una mano. Era difícil de decir, pero era terriblemente pálida. Se sentía tan fría para sus ojos como la lluvia para su piel. Pero era solo cuestión de tiempo hasta que también se volviera roja. De hecho, ella ya estaba cubierta del mismo color, excepto que era un tono mucho más oscuro. ¿Odiaba ese color? No. ¿Le gustó entonces? No. Ella no pudo encontrar la energía para preocuparse por ello. La pregunta cayó en aguas oscuras y se hundió como una piedra. ¿Qué le importaba a ella? ¿Cómo fue siquiera preocuparse? El cuidado era para los vivos. No sentía que su corazón estuviera hecho para eso. Era demasiado agotador. Demasiado fuera de su alcance. Incluso si encontrara la motivación para acercarse, solo la tentaría cada vez que sus dedos lo rozaran. No estaba destinada a hacerlo. No estaba viva. Ella había muerto hacía algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ella no lo podía decir. Ella solo era consciente de la lluvia y del rojo. Su mente era un caos en el que los pensamientos no tenían principio ni fin. Esta amalgama desordenada de imágenes y palabras solo daba como resultado una masa desagradable. Le decía que no había nada dentro de su cabeza. Ella no era nada. Por eso pudo permanecer así bajo la lluvia. Ella no tenía que hacer nada. Si el mundo pensaba que estaba viva, entonces alguien vendría eventualmente a mover sus hilos. ¿Pero quién? Ella no lo sabía. ¿Por qué había muerto? Ella no lo sabía. Si ella hubiera muerto, ¿por qué todavía estaba aquí? Ella no quería saberlo. Había dos de ella. ¿O solo una? Fue tan agotador entender. ¿Acaso importaba todavía? Quizás lo hizo. ¿Por qué ella todavía estaba allí? No quería saberlo, pero por más que intentaba ahogarlo, el pensamiento volvía a la superficie como el cadáver de un pez. No tenía ningún propósito, así que no tenía nada que más que considerar la pregunta una y otra vez. ¿Estaba ella muerta? Ella tenía que serlo. Recordaba vagamente cómo se sentía estar viva. No se sentía así en absoluto. Seguro que había muerto. Debió haberse convertido en un fantasma y se había quedado atrapada. Pero si ese era el caso, entonces ¿por qué estaba sintiendo el mundo que la rodeaba? Un fantasma no podría sentir nada. Y quizá tampoco pudiera pensar nada. No, necesitaba explicación. Nadie sabía lo que era ser un fantasma. Quizás la muerte era fría incluso después de perder el cuerpo. No, la lluvia había parado. ¿Por qué podía notar que las gotas habían dejado de caer sobre su cabeza? Ella estaba todavía allí. Ahora que se había dado cuenta, notó que respiraba. Sabía que su cuerpo temblaba. Le castañeteaban los dientes. El frío era intenso, pero su rostro estaba caliente, especialmente ojos. No se sentía viva, pero el mundo seguía tirando de sus hilos. ¿Ella no era una marioneta entonces? Si ella decidiera mudarse, ¿pasaría algo? Una marioneta no estaba viva. Ella estaba viva. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Y así fue como fue. Ella no era como una marioneta. Era como la piel de una cigarra después de haber mudado. Lo que había dentro de ella había desaparecido, pero ella había quedado atrás. Estaba viva, pero muerta al mismo tiempo. ¿A dónde había ido la cigarra? ¿A dónde se había ido, Atsuyo? Ya no podía sentir nada.
Ni la ira ni la tristeza de la primera Atsuyo. Ni la alegría y la crueldad de la otra Atsuyo. Ahora reinaba un silencio extraño. ¿Por qué habían sido dos para empezar? Ella no podía recordar. Ya se habían ido. Lo único que quedó fue Atsuyo. No podía sentir nada. No podía sentir lástima por sí misma y no podía lamentar la pérdida de las dos Atsuyo que la habían abandonado. Se sentía tan vacía que no podía decir si huesos y carne dentro de ella, como si no fuera más que una costra con forma humana. ¿Por qué tenía que estar viva así? Fue tan cruel. Ella sabía que debía sentirse llena, y sin embargo, ¿podría realmente permanecer así para siempre? Su mano se crispó. Ella podía moverse. Después de comprobarlo, cerró la boca y parpadeó varias veces. La piel mudada de una cigarra no podía moverse, pero ella tenía que hacerlo. Si ya no había nadie dentro de ella. Había quedado vacía, entonces tenía que llenarse con lo que pudiera encontrar. Pero allí no había nada. Entonces al menos tenía que convertirse en alguien. Si el mundo se negaba a dejarla ir, entonces ella no quería seguir siendo un simple mendigo. Ella recordó algo. Unas palabras destellaron en su mente. Solo hay una Atsuyo. Ese eres tú. Siempre has sido tú. ¿Era esa la verdad? Entonces, ¿podría ella seguir siendo Atsuyo, incluso ahora? Nadie podía decírselo. Ella quería saberlo desesperadamente, pero no sabía nada. Nunca había entendido lo que le estaba pasando. Siempre había deseado que alguien la ayudara y dijera que todo estaría bien. Ella quería volver a ser alguien, pero sería fácil. ¿Cuándo había sido algo fácil? Puedes seguir siendo un niño con miedo a las sombras y a los monstruos debajo de la cama, nada cambiará. Puedes echarle la culpa a otras cosas tanto como quieras, esas emociones son tuyas. ¡Qué sensación tan detestable! Tenía la cabeza hecha un lío, no recordaba quién le había dicho eso, pero pensó que tal vez los odiaba. Le enojaba oírlos de nuevo, aunque estuvieran en sus recuerdos. Es tu dolor. Tu enojo. De verdad era eso todo lo que tenía. No creía que eso pudiera hacer una persona completa. ¿De qué estaba hecha Atsuyo? Quería buscar entre sus recuerdos, pero estos se escapaban entre los dedos. Tal vez sabían que ya no era la verdadera Atsuyo. Ah, era tan difícil pensar. Su cerebro se sentía como si estuviera a punto de explotar y su cabeza es en llamas. Pero, ella tomaría lo que pudiera conseguir, incluso si fuera una sensación de ardor, era mejor que nada. Recogió lo que pudo, lentamente pero con seguridad. Mientras tanto, la noche seguía su curso. Ya hacía mucho frío, pero el viento helado que soplaba sobre su cuerpo empapado le empeoraba aún más. La hizo enojar. Logró encender una pequeña llama, pero el viento no pudo apagarla. Ella debe haber estado en el camino correcto. Ella siguió adelante. Cuando terminó, el sol se alzaba lentamente sobre el horizonte. Todavía hacía mucho frío, pero cuando la luz del sol tocó su cuerpo, sintió que su calor impregnaba todo su ser. Podía respirar. Podía hablar. Podía sentir. Podía moverse. Tenía huesos y carne dentro de ella, aunque parecían hechos de hielo. Lentamente, movió los dedos y los brazos. El frío los había entumecido hasta el punto de que tenía que moverlos torpemente como una muñeca. Pero eso ya no la molestaba. Apó palmas de las manos en el suelo húmedo y empujó. Mecánicamente, logró ponerse de pie. Su equilibrio era inestable y hacía tanto tiempo que no usaba las piernas que se le había dormido. Pero la sensación de cosquilleo no era desagradable. Ella estaba viva. Ella era alguien. Ella era Atsuyo, ¿verdad? Quería pensar eso, pero aún sentía un gran vacío en el pecho. Parecía que no podía llenar esa parte. Era frustrante, pero no tenía nada más que poner allí. Faltaba algo, pero no es allí. Tenía que seguir adelante para ser ella misma. Miró el mundo que la rodeaba. El aire estaba lleno de humedad y olor a tierra. La hierba y la grava brillaban bajo el sol de la mañana. En cuanto a la propia Atsuyo, su ropa estaba empapada con tanta agua que podría haberse fusionado con su piel. Era muy incómodo tenerla pegada a su cuerpo de esa manera, por lo que se movió. Pero ella no sabía qué hacer ni a dónde ir. Después de dar unos pocos pasos, se topó con el primer obstáculo. Una mujer yacía allí. Era joven. Atsuyo reconoció su rostro. Sin embargo, nunca lo había visto así. Era desgarrada. Esa persona también estaba muerta. Había estado acostada a su lado toda la noche, así que no había ninguna duda. Pero, tal vez pudiera volver a vivir, como Atsuyo. Tal vez todavía estuviera allí, intentando llenarse. La joven se inclinó y casi se cayó, y sus manos, que apenas contenían el calor de la tocaron el hombro de la mujer.
La sacudió, débilmente al principio, pero luego con más firmeza. Lo intentó una y otra vez. Pero no hubo reacción. Había esperado ver sus ojos, había escuchar su voz de nuevo. Tal vez ella sabría que podría llenar el vacío en su pecho. ¿Quién había cortado sus hilos? La cabeza de Atsuyo estaba zumbando. Ella ya no podía soportar quedarse allí, esperando algo que no sucedería. Se puso de pie con dificultad. Su cuerpo tenía mucha fuerza, pero poca energía. Apenas podía moverse. Sin embargo, no quería descansar. Si lo hacía, se sentiría igual que cuando una cáscara. Su cuerpo estaba al borde del agotamiento, pero un extraño temor la empujaba a seguir adelante. ¿A dónde ir ahora? Ella creía que había alguien más aquí que estaba muerto, aunque no podía recordar por qué lo sabía. Instintivamente, sus pasos la llevaron en esa dirección. Encontró la sala de estar en un estado familiar. No sabía cómo había llegado a ese punto, pero ni siquiera se lo preguntó. Sabía qué buscar. El hombre que yacía en medio de la habitación, con una hermosa espada clavada en el estómago. Cuando se acercó, vio que estaba más tranquilo que la mujer que estaba afuera. Pero su rostro estaba igual de pálido. Ella hizo lo mismo que antes. Se arrodilló y trató de sacudirlo para despertarlo. ¿No abriría los ojos? Ella quería que él la mirara. No le importaba si era una mirada de afecto, de indiferencia o de confusión. Ni siquiera le importaría que la mirara con odio. Así que, por favor. Al final realmente no sirvió de nada. Ninguno de los dos estaba aquí ya. Y así, lo soltó por última vez y se puso de pie. Lo miró fijamente durante un largo rato, sin saber qué debía hacer a continuación. Si no tomaba una decisión, se derrumbaría allí. Tener un objetivo era la única manera de mantener su cuerpo en movimiento. Sin él, podría desmoronarse para siempre. Entonces, tal vez el siguiente paso fue desaparecer. Su memoria estaba borrosa en ese momento, pero esas dos personas habían sido importantes para ella. Pero a diferencia de ella, ellos simplemente no se despertaban. ¿Había algo más en este mundo que pudiera estar vivo con ella? No me vino a la mente nadie. ¿Qué razón tenía ella para vivir entonces? Apenas había conseguido volver a ser alguien. ¿Valió la pena? No pudo encontrar una respuesta, pero justo cuando las piernas estaban a punto de fallarle, extendió la mano sin pensar. Sus dedos se cerraron sobre algo frío y áspero. La empuñó de la espada. Se sorprendió de la firmeza con la que la sujetaba. La fuerza que le faltaba en las piernas había llegado a su brazo. Le estaba diciendo que viviera. En un solo movimiento rápido, sacó la espada y la levantó frente a ella. La sangre a lo largo del borde ya se había coagulado, tendría que lavarla. ¿Pero quería hacerlo? Había recuperado el arma, pero su corazón le decía que lo rechazara. Si no fuera por el agujero en su pecho, probablemente el afecto y el asco estarían peleando por ella. Pero no pudo mostrar ni la más mínima pizca de preocupación. Fue a buscar la vaina y, mecánicamente, arrastró los pies fuera de la residencia y se adentró en el bosque. Tenía que esconder esta espada en algún lugar donde nadie la pudiera encontrar. Ella no sabía si era para guardarlo para ella o para mantenerlo alejado de ella. Solo sabía que debía permanecer oculto. Después de la lluvia, el suelo de la montaña estaba fangoso y resbaladizo. Estuvo a punto de tropezar y de llenarse la boca de barro, pero ni siquiera aminoró la marcha. Seguía caminando descalza, sin prestar atención a la suciedad y la mugre. Pensó brevemente que si se lastimaba allí podría contraer una infección, pero nada más. Sentía como si su cabeza flotara. Oh, había estado caminando sin un destino en mente. Ni siquiera estaba segura de si se dirigía al norte o al sur. Todos los árboles a su alrededor le parecían iguales, a pesar de que ha crecido allí. Su rostro se ponía más caliente a cada minuto y, como resultado, sus pasos se volvían más peligrosos. Lo último que la conectaba con la realidad eran los gritos de los pájaros, pero incluso ellos comenzaban a bailar en su cabeza. Pero a pesar de todo esto, ella había terminado aquí. No había nada particular allí, al menos a primera vista. Era solo otra parte del bosque, con árboles y rocas que no podía distinguir de las demás. Había llegado allí por pura casualidad, por lo que no esperaba ninguna característica única. Y, sin embargo, había encontrado algo allí. O, mejor dicho, su pie lo había encontrado. Se había dado cuenta de su existencia. Se lastimó los dedos con él. Era una pequeña placa de madera, plantada en el suelo. Debía haber visto días mejores. Estaba cubierta de barro y no había sido la primera lluvia que había soportado. Aún así, se cuenta de que había escrito algo.
Alguien había tallado a mano una palabra en ella. Cuando miró más de cerca, vio que era un nombre. Yoko. Ella había oído ese nombre antes. ¿Dónde había estado? Ella se arrodilló y comenzó a cavar. No tenía nada más que sus manos para recoger el barro, las hojas y la tierra. No necesitaba cavar muy profundo, solo lo suficiente para enterrar la espada. Este sería un lugar tan como cualquier otro. Después de todo, había llegado a ese lugar sin saberlo. Sin embargo, se sintió extrañamente frenética mientras pasaba los dedos por la tierra para desgarrarle el aleteo de las alas sobre su cabeza, seguido por el croar de los cuervos. Debió haber atraído su curiosidad con su esfuerzo. O estaban tratando de decidir si estaba viva o muerta. Embargo, ella se aferraba, incluso sin una razón. Ya era bastante profundo. Mientras cavaba, había encontrado algo. Apenas se veía, pero era fino y blanco. Parecía que era solo una pequeña parte de un todo, pero el resto estaba enterrado aún más profundamente. Pensó que parecía un dedo. No es que importara. Tomó la espada, la volvió a poner en su vaina sin siquiera limpiarla y finalmente la depositó en el agujero que ha cavado. Una vez que se desplomó, se dio la vuelta y regresó por donde había venido. Ni siquiera miró el camino que estaba tomando, a pesar de que había dejado algo valioso atrás. El camp de regreso fue igual de tedioso, y cuando la pared de la residencia estuvo a la vista nuevamente, estaba cubierta de rasguños de las ramas de los árboles. En ese momento, ni siquiera se preguntaba qué hacer a continuación. Ella simplemente se movió sin pensar. Poco después, entró en la casa, pero no para visitar la sala de estar. Pasó por allí y siguió caminando hasta llegar a otra habitación. Se sentía segura y familiar, pero tan vacía como ella. Aún así, allí había algo que encontrar. Había alguien a quien ella había olvidado. Pero su cabeza estaba tan liviana que tuvo que recorrer la habitación durante una eternidad para encontrar lo que buscaba. Ah, ahí estás, Nana. La agarró de la mano, sin darse cuenta de que la estaba manchando de barro. Ahora, realmente no quedaba nada para ella en ese lugar. Las dos salieron por la puerta y bajaron escalera de piedra. ¿A dónde? Tal vez seguiría caminando en línea recta hasta que se derrumbara para siempre. Al menos, esta vez no estaría sola. Pero ella no quería que terminara así. Como mínimo, tenía que hacérselo saber a alguien. Seguramente habría alguien o algo que la escucharía. Y así, por enésima vez, puso en movimiento sus piernas cansadas. Cada paso enviaba una ola de dolor desde sus pies al resto de su cuerpo, pero apretó la mano de Nana y sentía como si estuviera caminando dentro de un sueño. Había tenido una pesadilla así recientemente, así que esperaba que no fuera la continuación de la misma. Sentía que su temblaba ligeramente. No, en realidad se sentía como si fueran suaves olas. Su mente entraba y salía de la realidad. El tiempo pasaba rápido a su alrededor. En un momento, está caminando por el sendero de la montaña, y al momento siguiente sus pies tocaban el concreto. Había muchas figuras a su alrededor, pero ninguna quería acercarse a ella. O quizás los estaba imaginando. Tal vez ese fue su castigo por negarse a morir sin estar completamente viva. Si este era el infierno de soledad que tenía que atravesar para expiar sus pecados, entonces seguiría adelante. Sería recompensada esta vez. Si lograra llegar al final, ¿sería finalmente feliz? ¿Cuál era el sentido de la vida? Era una pregunta que había empezado a hacerse cada vez con más frecuencia, casi todos los días. Al abrir los ojos por la mañana o antes de cerrarlos por la noche. Si tenía un motivo para pensar, parecía que su mente invariablemente volvía a ella. Por eso, se había asegurado de mantener sus días ocupados, aunque eso significara principalmente estudiar pero aún así, inevitablemente habría momentos en los que bajaría la guardia. Al final, había aceptado esta vaga pregunta como parte de su vida cotidiana. Probablemente sería menos complicado si pudiera darle una respuesta clara, pero su mente se quedaba en blanco cada vez que lo hacía. Ni siquiera podía fingir que tenía una idea. Una pregunta tonta y directa, y sin embargo, un rápido examen de su vida actual la convertía en un acertijo injusto. En lo que respecta a Atsuyo, la razón por la que se despertaba la mañana era para comer, cumplir con sus deberes y luego volver a dormir, repetir y repetir. La visión más básica y escueta de la vida con la que incluso los animales podían estar de acuerdo. Vivir por el mero hecho de vivir. Para otros humanos, debe parecer una vida muy triste, pero así como los animales no necesitaban nada más para seguir vivos, ella podía arreglárselas perfectamente. Eso no quería decir que no fuera consciente de lo sombría que era, pero ¿por qué quejarse en este punto? Ella había aceptado que así eran las cosas. Ella tuvo que hacerlo.
Pensándolo bien, este problema no era exactamente nada nuevo, pero nunca se había manifestado en este grado. Incluso en su peor momento, había tenido algo para disfrutar. Pensar de la actual, que había perdido incluso eso y, sin embargo, no le importaba cambiar. Libros, películas, juegos, cómics, charlas, pasar el rato con amigos, pasatiempos, su vida carecía de cualquier forma de entretenimiento. No los odiaba, pero tampoco los apreciaba. Entendía objetivamente que se suponía que debían ser divertidos, pero, sin importar lo que hiciera, no podía obligarse a desearlos. No podía leer una sola página sin perder el interés. Sentarse a mirar no era más fácil, porque si se distraía, terminaba pensando nuevamente en su propia existencia. La única excepción que haría sería si sucediera por iniciativa de otra persona. Rechazar una invitación y buscar razones era demasiado complicado, así que nunca lo haría. Y hoy de esas ocasiones. Se encontraba sentada en una sala de cine, mirando la pantalla con una mirada perdida en su rostro. Desafortunadamente, no le resultó muy interesante y pensando en otra cosa. Pero en lugar de la habitual crisis existencial, su mente se trasladó a un momento determinado, varios años atrás. Es decir, la noche en que su familia fue asesinada por ella misma. Sus recuerdos de ese momento eran inciertos, pero al menos podía recordar aproximadamente lo que había sucedido después. Al parecer, al día siguiente había caminado desde su hasta la estación de policía para anunciar la muerte de su familia, tras lo cual había perdido el conocimiento de inmediato. Quien la había recibido debió de sorprenderse al encontrar una chica de secundaria despeinada y cubierta de barro y sangre. También había tenido una fiebre terrible, tan fuerte que había pensado que podría morir de ella. La policía había intentado interrogarla entonces, pero según ellos había estado diciendo tonterías. Sin embargo, al final se recuperó y dio su testimonio. Alguien había entrado en su casa y había matado a Nana y a su padre. En cuanto a Atsuyo, se había escapado y se había escondido en la montaña, lo que le había permitido sobrevivir. No había visto exactamente cómo era el asesino y no podía decir qué arma habían usado. Así fue como murió oficialmente su familia. En realidad, eso no era del todo mentira. Durante mucho tiempo, sus recuerdos de esa noche no coincidían exactamente con lo que había sucedido en realidad. No tenía ningún para ella. Nunca había querido matar a su familia. Incluso si la hubieran lastimado, se había negado a creer que podía asesinarlos a sangre fría. Había echado toda la culpa a la otra Atsuyo, ese demonio sediento de sangre. En primer lugar, no tenía recuerdos de haberlos matado en realidad, así que debía haber sido otra persona. Pero, poco a poco, Atsuyo fue recordando fragmentos de aquella noche, hasta que finalmente pudo ver la imagen completa. Ella entendió ahora. El otro Atsuyo nunca había existido en primer lugar. Hasta el día de hoy, ella todavía no estaba segura de qué había sido exactamente. La respuesta más simple sería que había desarrollado una doble personalidad, pero esas cosas son mucho más complejas que eso. Aparte de esa noche, nunca había sufrido lagunas en su memoria, y siempre había sido ella quien tenía el control. En lugar de que alguien ocupara lugar, la otra Atsuyo siempre había estado caminando a su lado, dándole consejos y órdenes. Al final, su verdadera naturaleza había sido la de un chivo expiatorio conveniente. Era cierto que siempre había habido algo extraño dentro de Atsuyo, el elemento extraño al que bautizado como la sombra. Nunca lo había aceptado como algo que le perteneciera, por lo que debió haberlo internalizado como una existencia separada. A partir de ahí, todos los lados de ella que eran desagradables podían proyectarse sobre él, y así fue como nació la otra Atsuyo. No había sido capaz de rechazar la existencia de esos sentimientos, por lo cambio había rechazado la idea de que le pertenecían. En todo caso, la otra Atsuyo había sido otra de sus víctimas. Hoy por fin pudo aceptar que ella también había sido parte de ella. Sin embargo, al mismo tiempo, ella ya no estaba allí, estaba muerta. La Atsuyo del presente honestamente no podía identificarse ni con la Atsuyo original ni con la otra. De sus esperanzas y desesperanzas, lo que les había gustado y disgustado, nada de eso era cierto en la actual. Así como solo había habido una Atsuyo, la actual debería ser la contín de la anterior, pero no lo sentía así. Esa noche, toda su familia había muerto. Su padre, Nana y ella misma. Lo que quedó atrás no fue mucho. ¿Cuál era el sentido de su vida? ¿Quién era ella? ¿Qué era ella? Un monstruo, probablemente. Echó un vistazo rápido a las personas sentadas a su lado. Eran ellos quienes la habían arrastrado hasta allí. Lo más probable es que quisieran animarla. Decirles que no tenían por preocuparse no evitaría que intentaran consolarla.
En vano, por supuesto. Incluso saber que lo hacían por ella no la conmovía. Reconocía sus esfuerzos. A su manera, lo apreciaba. Eso solo la hacía sentir que estaba siendo una molestia. Ya estaba agradecida con esas personas por darle un techo bajo el cual dormir. Ellos eran su familia. Más específicamente, su familia por el lado materno. Atsuyo se había sorprendido genuinamente al enterarse de que tenía familia además de su padre y Nana. Eso se debía a que los demás del lado paterno estaban muertos, mientras que la familia de su madre no se había mantenido en contacto con ellos después de que Youko falleciera. Atsuyo nunca los visto antes del incidente, y mucho menos había oído hablar de ellos. Había llegado a comprender que no les había agradado mucho su padre. Por extensión, tampoco debían haber agradado mucho a Atsuyo, al menos no lo suficiente como para visitarlos. Y, sin embargo, de repente, le habían dicho que su tía la adoptaría. Esta última era la hermana menor de su madre, por lo que debía haber visto a Atsuyo como lo último que su hermana había dejado atrás. La verdad es que Atsuyo nunca había preguntado por ello. En realidad, no importaba. Ser adoptada por una familia era mejor que ser internada en un orfanato, en teoría. Pero al final del día, esas personas eran unos completos desconocidos para ella. No la trataron mal. En todo caso, su presencia allí demostraba que se compadecían de lo que había pasado. Pero no tenían idea de lo que había vivido en realidad, ni de lo que sigue viviendo hasta el día de hoy. Tampoco podía decir que su vínculo con ellos fuera muy fuerte. Sabía sus nombres y se había acostumbrado a vivir en la misma casa que ellos, pero no lograba recordar qué les interesaba o incluso qué tipo de personas eran. Incluso después de morir y renacer, había una cosa que no había cambiado: la disonancia entre ella y las demás personas. No era culpa de ellas, ella era la culpable. Era porque están vacía. Enviaría algo si pudiera, pero no tenía nada. Tampoco había nada a lo que llegar, así que debía ser tan buena compañía como un muro de hormigón. Sinceramente, ella también había renunciado a intentarlo. Nunca se quejaron de ello, al menos no en su cara. Ella se aseguraba de no causar problemas y de traer buenas notas, así que, aunque ellos estaban claramente preocupados, no eran los únicos que sufrían su silencio. Su tía no vivía en la misma ciudad que su padre. De hecho, al mudarse con ella, Atsuyo había terminado en el otro lado del país. Esto significaba que todos los demás aspectos de su vida habían cambiado con ella, incluida su vida escolar. Esta vez, realmente no había nada más que caras desconocidas, aunque el ambiente en general era mejor que en su antigua escuela secundaria. Su reputación no se había trasladado a la nueva, así que aquí al menos nadie se pelearía con ella, y ella no asustaba a nadie. Era una sensación refrescante, pero no había hecho nada por aliviar su soledad. Cuando estaba en la escuela, escuchaba atentamente sus lecciones y no prestaba atención a sus compañeros. Aunque estaba sentada en medio del aula, a veces olvidaba que estaban allí. Ni siquiera podía memorizar las caras de sus vecinos de clase ni sus nombres. Sin embargo, tenía buen oído, por lo que no dejaba de captar rumores sobre ella. No había hecho nada para merecerlos, pero a pesar de no causar revuelo, destacaba por sus not perfectas. Junto con sus inusuales hazañas de fuerza y su tranquilidad, era una figura misteriosa a los ojos de todos. Después de 2 años, se había convertido de nuevo en un ale local, aunque de una manera diferente. Estos rumores también podían volverse bastante ridículos. A los niños les encantaban este tipo de cosas, así que incluso si no sabían nada ella, simplemente inventarían cosas. Aunque en realidad no le importó lo suficiente como para negárselo. Y cuando lo pensó, la verdad era más salvaje que cualquier cosa que pudieran imaginar. Parecía que donde quiera que fuera, las cosas siempre serían iguales. No la dejarían en paz, pero la gente no se acercaría a ella ni se quedaría con ella. Pero así era mejor. Después de todo, incluso si hiciera amigos, ¿qué cambiaría eso? La gente a su alrededor se estaba emocionando. Ella estaba completamente perdida en sus pensamientos y había dejado de prestar atención a la película. Había más unos pocos niños en el cine, aunque no eran los únicos que aplaudían. Ya es el clímax. Ella miraba la pantalla gigante con poco interés. Su familia adoptiva la había traído aquí para ver una película de acción. En concreto, de esas en las que monstruos enormes luchan entre sí. Ella no estaba muy familiarizada con los géneros cinematográficos ni nada por el estilo, por lo que ni siquiera sabía que existían ese tipo de películas. Sin embargo, los monstruos gigantes habían tardado un poco en aparecer, por lo que había perdido el interés.
Parecía que finalmente había llegado el momento del enfrentamiento entre los kaiju, el aumento de entusiasmo de la audiencia. Ella observó cómo los dos gigantes se atacaban uno a uno, pero sin importar lo que pasara, no podía compartir el entusiasmo de sus primos. Pero, mientras observaba cómo se desarrollaba el espectáculo, sintió algo. Ella no estaba segura de qué era. Ni siquiera había pensado que alguna película pudiera llegar hasta ella. ¿Qué le importaba siquiera que algunos monstruos gigantes se golpearan entre sí torpemente? Al final comprendió que estaba sintiendo pena. Son como yo. Mientras los dos gigantes luchaban, inevitablemente arrasaron la ciudad que los rodeaba. Incluso hubo algunas bajas entre los personajes humanos. Probablemente fue un evento trágico desde el punto de vista de los humanos, como un desastre natural que no pudieron detener. Pero Atsuyo lo vio de otra manera. Los monstruos tampoco pudieron detenerse. Incluso si no hubieran estado luchando a muerte, ¿cómo podrían siquiera moverse sin causar estragos? Eran demasiado grandes y poderosos. Atsuyo no había prestado suficiente atención a la película para saber cuáles eran las motivaciones de los monstruos. Por lo que se veía, uno de ellos era un monstruo bueno, mientras que el otro era malvado. Pero estaban causando el mismo daño a su entorno. Independientemente de lo que quisieran, este era el resultado. ¿No era exactamente así como ella lo hacía? Sí, ella también era un monstruo. Alguien que lastimaba a todos a su alrededor, le gustara o no. Por un momento, comenzó a ver la pantalla como un espejo, un recuerdo de dos niñas pequeñas. No le importaba a qué monstruo se suponía que debía animar. Simpatizaba con ambas. Mientras el resto de la audiencia se emocionaba, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, ella era igual que ellos. Ella era tan aterradora y espantosa como podían serlo. Así que era mejor que los humanos no se acercaran a ella. Eventualmente ella los lastimaría. Ella no merecía tener a nadie a su lado. Así era mejor. Su vida no mejoró en los años siguientes. No lo esperaba, pero incluso unos pocos años en ese estado le parecieron insoportablemente largos. Se graduó de la escuela secundaria, entró en una escuela secundaria cercana, pero todo siguió igual. Ya sea en su vida escolar o en su vida familiar, lo único que había cambiado eran los demás. Seguía siendo igual de terrible prestando atención a la gente, pero no era ajena a todo. Entre sus tres primos, uno había dejado la universidad y ahora era un miembro activo de la sociedad, otro acababa de salir de la escuela secundaria y el más joven estaba llegando al final de la escuela secundaria. Todos ellos habían desarrollado nuevos gustos, habían madurado e incluso tenían sus propios sueños. Comparada con ellos, Atsuyo era como un cuadro, congelado en el tiempo. Había cambiado. Todo lo que hizo fue cavilar sobre el pasado y ahogarse en el aprendizaje para evitar hacer exactamente eso. No estaba más cerca de su familia adoptiva que cuando la habían dado. Las únicas excepciones eran el perro y el gato que tenían su nueva familia. De alguna manera, se habían encariñado con ella y simplemente pasaban tiempo tranquilamente. Azula nunca se había dado cuenta de que, debido a que antes no tenía una mascota, era más fácil tratar con los animales que con los humanos. Aunque solo fuera por eso, los apreciaba. Desafortunadamente, eso no significaba que su presencia se sintiera gratificante. Sin embargo, había algo que había aprendido en los últimos años. No estaba completamente vacía. Bueno, eso era algo que ella ya sabía. Su vacío en sí mismo era un sentimiento, no una falta de él. Molestia, malestar, indignación, y cualquier palabra fantasiosa en ese sentido. Esas eran las cosas que se escondían en su interior. Se había dado cuenta de eso hacía mucho tiempo, pero lidiar con esos sentimientos era difícil. En lugar de una emoción clara definida con una causa y una solución, era como una masa de ira cruda. No sabía de dónde venía, y mucho menos qué hacer con ella. Tampoco tenía nada que ofrecer como contra. Por eso, había llegado a la conclusión de que estaba mejor completamente vacía y los había mantenido enterrados. Pero, naturalmente, cuanto más intentas ignorar algo, más fuerte será el golpe a tu puerta. En verdad, aunque se había dicho a sí misma incontables veces que no le importaba cómo vivía su vida, la frustración había empezado a brotar en su corazón. Su ira no estaba realmente a nadie más que a ella misma. Más específicamente, el hecho de que el mundo estuviera cambiando mientras ella seguía igual la irritaba más de lo que hubiera pensado. Para ser honesto, ese hecho la asustó. No había olvidado que la otra Atsuyo había prosperado gracias a ese tipo de sentimientos. Pero ya la había aceptado como parte de sí misma, por lo que debía ser más fuerte que. Pero esa no era una verdad absoluta. Al fin y al cabo, no sabía nada sobre sí misma.
No estaba segura de si debía aceptar esos sentimientos o negarlos con vehemencia. Si los abrazaba, todo terminaría igual que la última vez. Por otra parte, desde aquella noche no había sentido ningún impulso de violencia. Pero, ¿cuándo había podido ella elegir por sí misma? A estas alturas ya debería haberse dado cuenta de que sus deseos no significaban nada. De hecho, parecía que, sin importar qué tipo de esperanza albergara, el mundo tenía otros planes para ella. Si había un dios en este mundo, tal vez la odiaba de verdad. Pero eso lo hacía reír. Un día, sucedió algo peculiar. No era algo extravagante ni especialmente dramático, pero le llamó la atención. Debido a su posición geográfica única, Japón sufría con regularidad desastres naturales como terremotos o inundaciones. Todo estaba construido en torno a ese hecho, por lo que normalmente no era un gran problema. Solo las peores catástrofes provocaban víctimas graves. En cualquier caso, un día sucedió que un tifón pasó por su ciudad. Los tifones no eran raros en esta temporada, por lo que no era la primera vez que lo experimentaba de primera mano. Sin embargo, por alguna razón, ese día en particular no buscó refugio dentro de la casa. No hacía falta decir que un tifón no era ninguna broma. El viento era tan fuerte que podía volcar camiones y una lluvia feroz caía sobre su cabeza. Estar afuera, en medio de semejante caos, era como pedir que el viento se lo llevara y morir. Ella era plenamente consciente de ello, y sin embargo allí estaba, tranquilamente parada en medio de la tormenta. Se agarraba a un poste de luz con una mano. No era mucho, pero tenía suficiente fuerza para evitar que el viento la volara. Pero eso no podía durar para siempre, así que si no se dentro de la casa, se quedaría sin fuerza con el tiempo. Pero a ella eso no le importaba. No tenía miedo. Al contrario, estar allí era de alguna manera tranquilizador. Había podido comprobar por sí misma lo destructivo que podía ser el viento durante un tifón, pero sentirlo directamente era algo completamente distinto. Incluso con un punto de la ráfaga amenazaba con levantarla del suelo. Estaría más segura si se sujetara con ambas manos, pero no podía. Su mano derecha estaba ocupada sujetando a Nana. No estaba segura de por qué la había traído con ella. Cuando notó que el viento había empezado a soplar fuerte y que había empezado a llover a cántaros, sintió una extraña necesidad de salir. También sintió ganas de llevar a Nana con ella. El pollito de peluche era lo único que Atsuyo había traído consigo de su anterior hogar. Es cierto que ella era demasiado mayor para tener un osito de peluche, y eso era algo por lo que se habían burlado de ella. No quería especialmente peluches, pero Nana era algo de lo que nunca se desearía. Si se iba a algún sitio indefinidamente, quería tenerlo consigo. Lo su lado para siempre. Entonces, ¿por qué lo había traído consigo bajo la tormenta? Ella había pensado que tal vez era el momento de irse. Se sintió sorprendentemente bien al estar de pie en medio de la tormenta de viento. Todo era mucho más fuerte y más grande que ella, sentía como si su existencia se estuviera desvaneciendo. Pensó para sí misma que así era exactamente la vida. Nunca podría ir en contra de ella y la llevaría a donde quisiera. Su vida era un gran tifón, con todo el daño y destrucción que conllevaba. Tal vez así debía ser la vida de un monstruo. Pero ser un monstruo era agotador. Si el viento la tenía que llevar contra su voluntad, entonces tal vez era mejor ver a dónde la llevaría este. Aunque era fácil imaginar lo que le sucedería. Era fuerte, pero no hasta el punto de sacudirse una mala caída o de golpearse la cabeza contra una pared a toda velocidad. Pero tal vez no sería tan malo. Solo dolería un momento y, de todos modos, estaba acostumbrada al dolor. Y no estaría sola si Nana estaba con ella. Lo único que tenía que hacer era soltar ese poste de luz. ¿No sería más fácil, Nana? Su voz se perdió entre el viento y la lluvia. De todos modos, no había nadie que la escuchara. ¿Es demasiado fácil? Sé que no merezco elegir Convoy, pero no estoy segura de lo que significa sentirse viva. Su instinto de supervivencia le decía que se aferrara fuerte. Sí, incluso ahora había una parte de ella que no quería morir. Pero esa parte no podía decirle por qué importaba. Alguien como ella no sería extrañada. Nana, dijiste que alguien podría saber cómo me siento inmediatamente, pero ni siquiera sé cómo me siento. Parece que es demasiado tarde para mí. Me dijiste que fuera honesta cuando no sé qué hacer, pero ya ni siquiera estoy segura de lo que significa ser honesta. ¿La perdonarían si se marchaba ahora? No sabía qué había sentido su padre por ella, pero teniendo en cuenta su final, debía de haberla odiado. Al final, le había dicho que nunca de haberla dado a luz. Del mismo modo, no estaba segura de si Nana estaría feliz de verla tan pronto.
Había amado a Atsuyo desde el primer día, pero ¿cómo se había sentido cuando misma niña que había criado la había asesinado a sangre fría? ¿La había seguido amando a pesar de todo? Atsuyo lo dudaba. Ella también debió odiarla. Lo más probable es que no la recibieran con los brazos abiertos en el más allá. Pero, ¿las cosas serían diferentes si ella aguantaba? Si vivía su miserable vida hasta el final, tal vez estarían satisfechos. Si expiaba su crimen, tal vez podrían reunirse después. Tal vez ella sería feliz. Eso era lo que ella solía pensar, pero cuando había sido recompensada por su paciencia, eso es solo una ilusión, ¿no? Incluso si existiera otra vida, probablemente no estuviera destinada a los monstruos. No cambia nada si sucede ahora o más tarde, ¿verdad? Nana, entonces. ¿Debería dejarlo ir? Su mano se estaba cansando. Ella tenía que tomar su decisión ahora. Mierda. Exclamación de cierre. Era débil, pero Atsuyo escuchó algo. Era una voz amortiguada por el viento y la lluvia. No podía distinguir las palabras que decía, pero la oía con claridad. Si fuera más religiosa o romántica, podría pensar que su familia estaba tratando de llegar a ella a través del velo de la muerte. Pero no había duda de que quien la llamaba era su familia de este lado. Atsuyo giró la cabeza y vio a su tía para la puerta y gritando a todo pulmón. Se le ocurrió que estaba llamando su nombre y diciéndole que volviera a entrar. Atsuyo estaba un poco aturdida. Se había olvidado de sí misma en medio de la tormenta, pero esta llegada repentina la había obligado a volver a la realidad. Al ver que no reaccionaba, su tía pareció refunfuñar algo y salió. No era una mujer muy fuerte, estaba en mucho más peligro que Atsuyo allí afuera. Y sin embargo, antes de que diera cuenta, su tía estaba de pie junto a ella y ahora estaba sacudiendo su hombro. ¿Qué estás haciendo ahí afuera? Es peligroso. No era algo que fuera necesario señalar. Hacía un minuto, había estado considerando aprovechar ese peligro a su favor. Pero su tía debió pensar que solo estaba actuando estúpidamente. Detrás de ella, Atsuyo vio a uno de sus primos mirándolos con preocupación desde la puerta. Ahora no es momento de soñar despierto, vamos. Su tía la jaló del brazo y Atsuyo estaba demasiado sorprendida como para resistirse. Parpadeaba confusamente, como si la hubieran despertado de repente. Los pensamientos que habían estado ocupando su mente hacía un momento se habían desvanecido, por lo que la siguió con una mirada tonta en su rostro. Sin embargo, como había bajado la guardia, el viento aprovechó para redoblar sus esfuerzos. Atsuyo y su tía la sujetaron con fuerza, pero la sujeción de Nana se aflojó y el peluche le escapó. El corazón de Atsuyo dio un vuelco y sus ojos se abrieron de par en par. Ella se dio la vuelta inmediatamente y vio a su Nana volando lejos. Nana. Atsuyo, ahora no es el momento. Atsuyo. Pero ella no estaba escuchando. En un instante, Atsuyo se sacudió la mano que sujetaba su brazo y comenzó a correr. El tiempo se estaba ralentizando a su alrededor. Todo su ser estaba concentrado en un objetivo y en cómo lograrlo. El viento seguía soplando ferozmente, pero esta vez no era un obstáculo. Inconscientemente, cambió su rumbo para convertirlo en un viento de cola y fue llevada hacia su objetivo. No se dio cuenta, pero su velocidad en ese preciso momento mayor de lo que los humanos deberían ser capaces. Atsuyo no había aprovechado su verdadero potencial durante varios años, y aunque su cuerpo era lo suficientemente bueno para obtener buenas calificaciones en educación física, no se consideraba una atleta. Y aún así su cuerpo se movía con naturalidad, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Afortunadamente, calculó rápidamente el camino que estaba tomando su peluche, y estaba a punto de pasar por la misma farola que había estado usando como apoyo. Pero tendría incluso menos de un segundo para atraparlo. Así que saltó y se abrió paso hasta el poste de luz y extendió la mano desesperadamente. No se le ocurrió que, si saltaba tras Nana en momento, podría cumplir con su diseño original. Apenas logró agarrar la tela amarilla entre las yemas de sus dedos, pero eso fue más que suficiente para ella, la atrajo hacia sí y la abrazó contra su pecho. No me dejes tan bien. Durante unos segundos permaneció en esa posición, con el cuerpo enroscado alrededor del poste de luz, hasta que una voz exasperada logró abrirse paso incluso entre el estruendo y la tormenta. Atsuyo, baja ahora mismo. Su adrenalina se había disipado. Sinceramente, no sabía cómo bajar de allí. Afortunadamente, no tuvo que hacer nada. En el momento en que su fuerza hercúlea desapareció, se deslizó por la farola que estaba mojada por la lluvia.
Su trasero tuvo un encu desafortunado con la acera. No le importó el dolor y su ropa ya estaba completamente empapada, pero el chapoteo del agua a su alrededor era muy desagradable. Se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta, pero su rostro estaba rojo por la risa de su prima. Finalmente, una vez que entró, su tía pudo cerrar la puerta con un suspiro de alivio. Pero cuando miró a Atsuyo, su expresión rápidamente se volvió amarga. ¿En qué estabas pensando? Incluso si te agarras a algo, podrías haber sido golpeado por un objeto volador. Y además estás completamente empapado. Punto. Lo juro. Suspiró exasperada. Da igual, ven conmigo, tenemos que secarte. Kazusa, ¿puedes traerme un cambio de ropa? Cualquier cosa servirá. Entendido. Su prima obedeció, todavía riéndose. Mientras tanto, Atsuyo fue llevada al baño. Su ropa se unió a la pila de ropa sucia y la obligaron a sentarse mientras su tía libraba una batalla contra el agua con una toalla. Se frotó con fuerza, por lo que le dolía un poco. Normalmente era mucho más suave, así que tal vez esa era su forma de castigar a Atsuyo. Esta última simplemente esperó en silencio a que terminara. Todo el tiempo, su tía la sermoneaba. Te lo juro, me pregunto de quién sacaste eso. Si te gustan las sensaciones extremas, hay formas más seguras de conseguirlas, ¿sabes? Sería mejor que te unieras a un club de que arriesgar tu vida. Especialmente el truco que hiciste allí. No me importa lo impresionante que haya sido, podrías haberte resbalado y golpeado la cabeza, o algo peor. Sé que este peluche es importante para ti, pero no es más importante que tu vida. ¿Me estás escuchando? No era una sensación desagradable. Su familia adoptiva nunca se había enojado realmente con ella. Todos eran considerados con ella de una manera u otra. Se sintió sorprendente bien tener finalmente a alguien que la reprendiera. Te lo juro, mi hermana nunca me perdonaría si algo te pasara, murmuró su tía. Exclamación de cierre. Si ella estuviera aquí, no te librarías de una simple reprimenda, ¿sabes? Podía ser realmente aterradora cuando se enojaba. Esa fue la primera vez que Atsuyo escuchó eso. Solo había oído hablar de su madre a través de Nana, y esta última la había descrito como la bondad encarnada. Curiosamente, Atsuyo había imaginado a su madre como una nana mayor. ¿Tienes algo que decir para tu defensa? Atsuyo negó con la cabeza. No lo creo, incluso ahora, no eres muy hablador, ¿eh? Sonaba un poco desanimada. Vamos, date la vuelta ahora. Ahora que su cabello y su espalda estaban casi secos, Atsuyo se giró para mirar a su tía. Esta se detuvo un momento al ver su rostro. ¿Lloraste? Atsuyo negó con la cabeza. A mí eso no me parece lluvia, suspiró antes de pasarle la toalla por la cara a Atsuyo, con más cuidado esta vez. Su expresión se suavizó. Ya no tienes por qué, yo estás a salvo aquí, ¿no? Sin previo aviso, su tía le aplastó la cara con la toalla y acercó su rostro. Mu. Atsuyo parpadeó varias veces. Ya lo había pensado antes, pero así te pareces mucho a tu madre. Ella era mucho más agresiva que tú, pero definitivamente tienes su cara. Sí. ¿Mentiría? Oh, ¿por qué frunces el ceño? Era una persona hermosa, aunque pudiera poner caras desagradables. Estoy segura de que tú serás tan hermosa como ella. Era difícil saber si se estaba felicitando o quejándose. Y eres fuerte e inteligente, además, te juro que me dejó una hija extraordinaria, ¿saliste de un melocotón o algo así? Su tía la miraba con curiosidad. No parecía entender qué expresión ponía Atsuyo, pero al final se dio cuenta de que era lo que la ponía incómoda. Ah, cierto, nunca conociste a tu madre, ¿verdad? No. Ni siquiera te acuerdas de ella un poquito. Ya veo, bueno, entonces no se puede evitar. Su tía se encogió de hombros y volvió a fregar. Pero ahora Atsuyo tenía curiosidad. ¿Qué clase de persona era mi madre? ¿Qué clase? Veamos, era difícil de adivinar. Siempre pensé que era demasiado complaciente con los demás. Así fue como terminó casándose con tu padre, ¿sabes? Pero cuando había decidido algo, de repente se convirtió en la chica más testaruda de la tierra y simplemente no se movía, como una montaña. ¿Era ella, una persona aterradora? Bueno, hubo una vez en la que... En realidad, no debería contarte sobre esa vez. Su tía se estremeció. No diría que era aterradora. Era servicial y comprensiva.
Pero es exactamente por eso que daba miedo cuando se enojaba de verdad. ... Supongo que debe ser difícil de imaginar incluso con una explicación. Veamos, ¿qué más podría decir? ¿Qué crees que pensaría de mí? ¿Eh? ¿No es eso obvio? Es. Merecería una reprimenda si no estuviera orgullosa de ti. No hablas mucho y siempre pareces estar fuera de sí, pero eres una buena niña. Has pasado por mucho, así que es aún impresionante, ¿sabes? Ella estaría orgullosa de saber que su hija es tan fuerte como ella. Aunque haya hecho cosas malas. Bueno, dije que te haría pasar un infierno, pero tampoco era del tipo que guarda rencor. En todo caso, siempre estaba dispuesta a reconciliarse después. ¿Es eso así? ¿Tienes algo en mente? Atsuyo negó con la cabeza, pero no era una mentira muy convincente, tanto que su tía arqueó una ceja. Soy madre de 3 hijos, ¿sabes? Vas a tener que mejorar tu juego si quieres engañarme. ¿Por qué estás tan preocupada por lo que pueda pensar mi hermana? Creo que, no se habría sentido orgullosa de mí. Atsuyo bajó la mirada y respondió débilmente. Incluso podría haberme odiado. Su respuesta dejó atónita a su tía por un segundo. Sin embargo, al momento siguiente, suspiró. Lo juro, escucha, Atsuyo. No soy mi hermana, así que no puedo fingir que hablo por ella. Pero, ¿sabes lo que sé? Cuando estaba viva, te amaba muchísimo. No tenías ni 2 antes de su desaparición, ¿verdad? Pero incluso la última vez que me encontré con ella, no parecía poder hablar de nada más que de ti. Incluso antes de que nacieras, estaba deseosa de conocer a su hija, aunque en primer lugar no había querido casarse. ... Así que es difícil imaginar que te odiara. Era casi demasiado compasiva para su propio bien. Su tía le dedicó una sonrisa amarga. Donde quiera que esté, debe desear estar a ti. ... Si su madre hubiera estado allí, ¿no habría corrido la misma suerte que el resto de su familia? Era difícil imaginar a alguien lo suficientemente compasivo como para perdonarla. Su tía solo podía decir eso porque no tenía idea. No había forma de que su madre pudiera amarla como era ahora. ¿Bien? Oh, Dios mío, ¿estás llorando otra vez? Es algo raro de ver. Eso me recuerda que yo solía ser una verdadera llorona cuando éramos jóvenes y Youko siempre estaba ahí para Anin como lo hizo otra vez. Fue algo como esto, apartó la toalla y acercó las manos al rostro de Atsuyo. Pensó que iba a apretarla de nuevo, pero para su sorpresa, le sujetó la cabeza con mucha suavidad. Luego se acercó a sus frentes, se tocaron. Lentamente, frotó su frente contra la de Atsuyo. También la miraba a los ojos al mismo tiempo, y eso la hacía moverse de un lado a otro casi hipnóticamente allí. ... No hay por qué llorar. Atsuyo se sintió nostálgica. Fue una sensación extraña. Ella no podía recordar nada de eso, pero a medida que su tía seguía rozando sus cabezas, la sensación se iba haciendo cada vez más familiar. Un recuerdo de un tiempo ya pasado. Ella estaba adquiriendo la convicción de que alguien más, en otro tiempo y en otro lugar, había hecho algo similar por ella. Era una sensación tan extraña que quería rechazarla. Pero se sentía tan cálido. Está bien, es hora de preparar la cena. Todavía tienes mucho frío, ¿no? Bienvenido. Atsuyo fue recibida por un hombre de mediana edad que vestía un traje de trabajo y gafas. Su sonrisa era un poco exagerada, pero, después de todo, era solo cuestión de ética propia. Atsuyo tenía problemas para ser demasiado educada, por lo que solo inclinó la cabeza ligeramente y entró en la habitación. Era una pequeña oficina con un escritorio y sillas, con estantes abarrotados de carpetas y papeles. Un estante en particular tenía muchos cajones con escritura en katakana. Probablemente estaba hecho para ordenarlos en orden alfabético. En general, esta habitación olía a papel y tinta, parecido a una librería. El hombre se inclinó con demasiado entusiasmo. Ella estaba empezando a preguntarse si realmente era solo una cuestión de etiqueta o si tenía demasiada energía para gastar. Su comportamiento era bastante opuesto a ella, por lo que la hacía sentir incómoda. Usted debe ser la señora Toriyama Atsuyo, ¿verdad? ¿Está con alguien o podemos empezar de inmediato? Estoy solo. Ya veo, ya veo. Toma asiento, por favor. Bien. No era etiqueta en absoluto, él realmente era así. Atsuyo suspiró y eligió una de las sillas alineadas frente al escritorio. En lugar de sentarse frente a ella, el hombre fue primero a buscar una carpeta de color azul claro. Ah, por cierto, mi nombre es Fujou Masao. Es un placer conocerte. También fui yo quien se ocupó de la demanda de tu padre hace tantos años. ¿Te reuniste con mi padre? Sí, mucho. Debías ser muy joven en ese momento.
Debo decir que cuando te vi pensé que lo tenía frente a mí. ¿Es eso así? Sí, ambos tienen la misma aura, jajaja. ¿Se suponía que era una broma? En su momento me causó una gran impresión. Es una verdadera lástima que no hayamos podido volver a vernos antes de su desafortunada partida. Después de sentarse, Fujou se acomodó las gafas y se aclaró la garganta. Dejó de sonreír y pareció calmarse antes de abrir la carpeta. Dentro de esta había una pila de papeles que Fujou colocó rápidamente sobre la mesa. Atsuyo los leyó rápidamente, pero no estaba acostumbrada a ocuparse de papeles administrativos, así que se volvió hacia él antes de la paciencia. ¿Qué es todo esto? Los trámites para completar el proceso de herencia. Cierto, se trataba de una empresa especializada en todo lo relacionado con la distribución de herencias. Normalmente, esto sería trabajo de la administración, pero había empresas ese tipo que actuaban como intermediarias para facilitar el proceso. O al menos, eso era lo que Atsuyo entendía. Sinceramente, no esperaba que se pusieran en contacto con ella, tenían idea de qué querían de ella. Después de todo, su padre había muerto hacía más de 5 años. En retrospectiva, era cierto que nunca había oído nada sobre la herencia de su padre antes, pero ni siquiera había pensado en ello hasta hoy. Sin embargo, no estaba segura de si pensar en ello. Aún así, le habían informado de que esta empresa tenía negocios con ella, por lo que al menos había sentido curiosidad. Pero al final del día, no sabía por qué la ha llamado allí. Tanto su tío como su tía estaban en un viaje de trabajo, por lo que había venido sola sin decírselo a nadie. Aunque la verdadera razón por la que no se lo había dicho a nadie era porque sería una molestia. Jaja. No te preocupes, tu tía ya se ha encargado de la mayor parte. Después de todo, ella es tu tutora legal. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Ah, es así. Bueno, supongo que ella no debe haber querido molestarte justo después de tu pérdida. Eras muy joven en ese momento, pero si te preocupa que ella haya influido en la herencia a su favor, te puedo asegurar que ese no es el caso. No, ella no haría algo así. Y aunque ese fuera el caso, a Atsuyo no podría importarle menos. Ni siquiera es posible. Ese es el sentido de dejar testamento, después de todo. Me refiero al testamento de tu padre. Cuando trabajé con él hace tantos años, fue para redactar su testamento. Me sorprendió mucho, ¿sabes? Dejar testamento no es muy pop hoy en día en Japón, así que ver a un hombre en perfecto estado de salud como él redactar uno fue bastante memorable. Creo que también estaba considerando firmar un seguro vida en ese momento. Para ser completamente sincero contigo, me dio miedo que estuviera planeando hacer algo drástico. ... Perdón. Estoy hablando de más. No me importa, pero, ¿mi padre realmente dejó un testamento? Así es, eres un hombre muy precavido. De acuerdo con su deseo, tú eres su único heredero. En otras palabras, recibirás la totalidad de sus bienes, después del impuesto de sucesiones, por supuesto. Incluso sin testamento, como su hija y única pariente consanguínea viva, habrías heredado mayor parte de todos modos. Pero él hizo todo lo posible para asegurarse de que recibieras todo lo posible, hasta cada objeto que poseía. ¿Todos los objetos, incluida la espada que había usado para matarlo? Eso no la hacía muy feliz, pero una parte de ella se reía de la ironía del asunto. ¿Por qué ahora? Ya han pasado 5 años. La herencia se puede recibir sin importar la edad, así que ¿por qué me notifican ahora? ¿No dijiste que mi tía se encargó de todo? Casi todo. Puede que ella sea tu tutora legal, pero el proceso no puede completarse sin ti. Es una cuestión de seguridad, ¿entiendes? No sabía que podía durar más de 5 años. Ciertamente, no es algo muy habitual. En condiciones normales, se habría requerido que firmaras estos documentos después de la notificación de la muerte. El dinero y las propiedades se pueden transmitir de inmediato, por lo que podríamos haberlo hecho en ese momento. Sin embargo, como una parte específica del testamento de tu padre no se pudo cumplir de momento, finalmente se acordó esperar hasta que todo estuviera listo. Nuestros honorarios ya se han pagado, por lo que no supuso ningún problema. ¿Una parte específica? ¿Qué pidió? Fujou se aclaró la garganta exageradamente. Luego, sacó algo más de la carpeta. Era mucho más pequeño que los otros papeles. En verdad, esta es la razón principal presencia hoy. Concederle a tu padre su último deseo. Déjalo ya, gruñó en voz baja. El último deseo de su padre había sido borrar su existencia. ¿Qué le iba a pedir desde el más allá? Aquí.
Con ambas manos, el hombre de mediana edad le entregó respetuosamente la pequeña hoja de papel. Ahora que la tenía más cerca, se dio cuenta de que no era una hoja, sino un sobre con pequeñas palabras escritas a mano. No lo había visto en mucho tiempo, pero no había duda de quién era la letra. Para Atsuyo. ¿Qué hay dentro? Una carta, probablemente. Fujou se encogió de hombros. ¿Quieres decir que no lo sabes? Me temo que no. Tu padre me lo entregó tal como estaba y yo debía entregártelo tal como estaba. Esa era la última petición de su testamento. Quería que recibieras este sobre cumplieras 18 años. Antes de que me lo preguntes, no me explicó por qué tenía que ser ahora. Yo también me lo he preguntado, pero somos muy respetuosos con la privacidad de nuestros clientes. Tal vez era algo que él había planeado decirte personalmente, pero no llegó a hacerlo. ¿Es eso realmente un motivo para no recibir una herencia? Mi tía o mi tío podrían haberlo hecho por ti. No está mal, pero, tu padre también insistió en que solo tú puedes leerlo, y nadie más bajo ninguna circunstancia. Podríamos haber hecho una excepción si se tratara de tú con u otro hijo, pero considerando la situación decidimos que sería más profesional entregárselo personalmente. ¿Entiendes? Respetamos el PRIF, lo entiendo. Puedes ahorrarte el esfuerzo. Ya veo, lo siento, hizo una mueca de dolor, pero mantuvo la compostura. En cualquier caso, con esto se puede cumplir su última voluntad. En cierto modo, esta carta son sus últimas palabras para ti. Sí. Atsuyo gruñó y simplemente metió el sobre en su bolsillo sin pensarlo dos veces. No vas a leerlo. Fujou parecía genuinamente sorprendido, lo que le valió una mirada de disgusto. No tengo por qué hacerlo ahora, ¿verdad? Lo único que quiere es que lo lea. Ese sí. Pero normalmente la gente es demasiado curiosa para esperar, supongo que me acostumbré demasiado, jaja. Se rascó la cabeza torpemente. Por cierto, perdóname, estoy siendo intrusivo, pero, hice algo que te molestara por casualidad. No puedo decir que lo hayas hecho, respondió ella con indiferencia, aunque sabía a qué se refería. Ya veo, parecías infeliz, así que temí que pudiera ser culpa mía, jaja, este es un tema bastante delicado después de todo. Se acomodó las gafas. Ahora todo lo que queda hacer es seguir el resto del testamento. Solo necesitas firmar esos papeles. ¿Todos? No, no te preocupes. Algunos de ellos están aquí solo por protocolo. ¿Y si no lo hago? ¿No qué? ¿Qué pasa si no quiero firmarlos? Eso es, esta vez, Fujou se quedó completamente estupefacto. Nunca había visto a nadie hacer eso. Quiero decir, no pierdes nada al firmarlos, ¿sabes? Tu padre no tenía ni deuda. Y aunque no haya dejado una fortuna, tampoco es una suma pequeña. Entonces, si no firmo eso, ¿no recibiré nada? Eso es, ¿por casualidad le guardas rencor a tu padre? ¿Qué te hace pensar eso? Atsuyo lo miró a los ojos con los brazos cruzados. En ese momento, estaba siendo distante por el simple hecho de serlo. No, al contrario, yo habría pensado que lo amabas. Después de todo, conservaste su nombre incluso después de ser adoptado en la familia de tu madre. ... Si nos remontamos lo suficiente en tu árbol genealógico, probablemente podamos encontrar otro heredero, pero, en ese momento, prácticamente estaba murmurando. Tal vez vergonzoso porque ya les habían pagado por sus servicios. ¿Estás seguro? También incluye la finca Toriyama, el lugar donde creciste. ... La cabeza de Atsuyo estaba zumbando. El patrón se repetía. Comenzaba con mareos hasta convertirse en dolor de cabeza. Se había estado produciendo con más frecuencia, pero ese día era especialmente intenso. Se llevó una mano a la cabeza, pero sabía que el dolor no se detendría hasta varias veces. Tal vez no desapareciera hasta el día siguiente. Tenía que respirar profundamente y aguantar. La residencia Toriyama. No había visitado ese lugar desde que se mudó con su familia adoptiva. Parecía que había pasado mucho tiempo. Solo tenía 18 años, por lo que había estado fuera durante de una cuarta parte de su vida. Pero parecía mucho más tiempo que eso. Su nuevo entorno era tan diferente, era como si el tiempo que pasó con su padre y Nana hubiera sucedido una vida anterior. Todos sus recuerdos de esa época estaban agrupados, y los más frescos no eran los más felices. Que conste que la idea de renunciar a su herencia realmente se le había pasado por la cabeza. Era más un capricho que otra cosa, pero pensó que sería mejor que cortara todos los vínculos que tenía con su vida anterior. Pero las palabras de Fujou la hicieron pensar. Los recuerdos de su infancia flotaban desordenados, la mayoría de ellos agridulces. Podía dejarlos ir por capricho.
pero no estaba en su sano juicio. Fingió pensar en ello, pero rápidamente se dio cuenta de que era demasiado débil para deshacerse de esa parte de su vida. Al final, suspiró y le dio la mano a Fujou. «Dame un bolígrafo». Muy bien. Suspiró también, aunque no por las mismas razones. «Pues entonces firme aquí, por favor». Ella hizo señas en todos los lugares que le indicó y, una vez que todo estuvo en orden, se disculpó rápidamente. Fujou Masao la despidió, pero sin la alegría con la que la había recibido. Ella sabía muy bien por qué. Incluso si no hubiera dicho nada, habría fruncido tanto el ceño que le dolió. Probablemente él ya no pensaba que se pareciera a su padre. Al salir, se encontró con un espejo y, cuando vio su reflejo, se quedó mirándolo fijamente. ¿Por qué había tenido que enfadarse en ese momento? ¿Por qué no podía contenerse y hacerlo? El hombre tampoco había hecho nada malo. En todo caso, debería apreciar su ayuda. Pero no lo hizo. Su humor empeoró sin razón aparente y el calor se le subió inmediatamente a la cabeza. Era difícil negociar consigo misma cuando eso sucedía, y esto también me dio dolor de cabeza. Quería llegar a casa lo antes posible y comprar una aspirina. En el metro, se olvidó por completo de la carta y solo podía pensar en librarse del dolor. Cuando llegó al pomo de la Pentro, sudaba como si fuera pleno verano. Se sentó para quitarse los zapatos, pero terminó así durante un rato. Sentía como si su cabeza fuera a explotar. Nunca había sido tan malo antes. No supo cuánto tiempo permaneció así, escuchando únicamente el zumbido de su cabeza. Finalmente, oyó los pasos de alguien. Supo que era Kazusa. Hola, ¿estás bien? Parece que estoy bien. Se quejó Atsuyo con los dientes apretados. Espera un segundo, voy a buscar la medicina. Atsuyo no se había guardado para sí esos dolores de cabeza. Al principio había querido hacerlo, pero se habían vuelto insoportables. Ni siquiera sería capaz de ocultarlos, no cuán estado de ánimo podía volverse amargo en cualquier momento. Pero cuando su revisión no reveló nada extraño. Se había hecho algunas pruebas, pero estaba bien de salud. Tan podían explicar sus cambios de humor. Al final, solo pudo tomar medicamentos para aliviar el dolor. Si el problema no estaba en su cuerpo, entonces tenía que estar en su mente. Pero Atsuyo se había negado firmemente a ver a un terapeuta. Ella no estaba loca. Y un psicoterapeuta era alguien con quien había que tener conversaciones extensas e incluso contarle la historia de la vida. Ella no quería tratar con alguien así. Ella no quería tratar con nadie en absoluto. Ella no tenía paciencia para eso. Si no hubiera ninguna razón detrás de su condición, eventualmente pasaría. Sí, como sí, se mordió los dientes. Cuando su prima regresó con la medicina, Atsuyo prácticamente le arrebató el vaso de las manos y se lo bebió de un trago. El dolor tardaría un tiempo en desaparecer, pero simplemente tomar la medicina la calmó un poco y le permitió ponerse de pie. Kazusa la miraba con preocupación, pero ella hizo un gesto para decirle que estaba mejor. Aún así, más medicina que tomara, no podía ahuyentar esa sensación irritante. Podía mantener la calma, pero no podía sentirse del todo en paz. Pero lo peor era cómo estaba afectando todo más en ella. Cuando la sangre le subió a la cabeza, empezó a actuar de manera imprudente sin pensarlo dos veces. Aunque no podía decir que fuera sorprendente. En todo caso, ya había demostrado lo egoísta que podía ser en el pasado. A estas alturas ya debería haberlo esperado, pero no poder mantenerlo bajo control no hizo más que empeorar aún más su estado de ánimo. Era un círculo vicioso que se volvía cada vez más cruel antes de que tuviera tiempo de darse cuenta. Un par de días atrás, había escuchado a sus primos quejarse de lo malvada y obstinada que podía llegar a ser cuando enojaba. Eventualmente desaparecerá, pero era una oración, no una expectativa. «Atsu, ¿dónde has estado?», preguntó su prima con vacilación, ya que Atsuyo no le prestaba atención. «Renji me dijo que habías salido, pero no sabía a dónde». «¿Te fuiste sin de nadie otra vez, no?». «Ah, cierto. Eso. Fui a una empresa de trámites de herencia o lo que sea». ¿Para qué?». Los ojos de Kazusa se volvieron redondos como pelotas de ping-pong. Querían darme un trozo de papel. ¿Te hicieron venir solo para eso? Y otras cosas. Atsuyo se encogió de hombros. ¿Estás seguro de que no te lo estás inventando? No te estás convirtiendo en un delincuente, ¿verdad? Atsuyo intentó reírse, pero no se reía ni por fuera ni por dentro. Tus exámenes también se acercan. ¿No deberías estar estudiando? ¿A ella qué carajo le importaba? ¿Qué le quedaba por estudiar? No había hecho otra cosa que eso en los últimos años. Ni siquiera recordaba por qué se lo había tomado tan en serio.
A esas alturas, se había convertido en un automatismo tal que le daban ganas de vomitar. Inhala. Al final, no dijo nada y subió a su habitación. Durante mucho tiempo había compartido habitación con una de sus primas por falta de espacio. Pero ahora que la hija mayor se había mudado, tenía una habitación para ella sola. No es que eso cambiara nada, ya que no tenía nada con qué decorarla. Simplemente había dejado todo intacto. Con el suspiro más profundo que jamás había lanzado, se tiró sobre la cama y enterró la cara en la manta. Estaba cansada de pensar en cómo se sentía o por qué. Le daba vueltas cabeza hasta el punto de no saber si esos sentimientos eran reales o si los había inventado. Ella solo quería irse a dormir y terminar ese día, aunque todavía no era de noche. Pero todavía tenía puesta la ropa, por lo que la sensación de algo plano y hecho de papel le impedía disfrutar de su cama. Tampoco quería pensar en ello, pero era difícil no hacerlo. Cosa era definitivamente una de las culpables de su pérdida de paciencia en la oficina de Fuzhou. Como la había metido en su bolsillo, no hacía falta decir que no planeaba abrirla preste sobre había esperado hasta que cumpliera 18 años, pero a ella le importaba, podría haber esperado hasta su muerte. En primer lugar, ¿qué había pasado con esa fecha concreta? ¿Su padre esperaba morir antes? ¿Qué podía querer decirle con tantos años de antelación? Ese tipo Fuzhou dijo que era pequeño cuando papá lo escribió. Si tenías algo que decirme en ese momento, ¿no podrías haberlo dicho simplemente? Pero él nunca había sido de los que hablaban, ¿o sí? Con su suerte, él le iba a decir que ella no era su verdadera hija, sino un demonio que ocupaba su lugar. ¿No sería eso un giro? Tal vez era algo que había planeado decirte él mismo, pero no llegó a hacerlo. Para ser completamente honesto, la razón por la que no quería abrirlo era porque tenía miedo. ¿Qué le iba a decir? Había tantas cosas que no sabía sobre su padre, y durante mucho tiempo lo único que había podido hacer era guiarse por su imaginación. Había imaginado cuánto la habría despreciado lo poco que se habría preocupado por ella. En su cabeza, él se había convertido en la persona que más la odiaba. Entonces, ¿por qué tendría miedo ahora de todos los tiempos? ¿Podría decirle que fuera peor de lo que ya había imaginado? Ella no quería descubrirlo por sí misma. Mientras estuvo en su cabeza, era algo con lo que estaba acostumbrada a vivir. Pero una vez que abriera la caja de Pandora, no habría forma de recuperarla. La verdad era irrefutable. Y entonces sacó el sobre de su bolsillo y lo tiró al suelo. No quería pensar en eso nunca más. Solo quería dormir. No solo la cabeza, sino todo su cuerpo se sentía muy pesado. Tu padre también insistió en que solo tú podías leer, y nadie más bajo ninguna circunstancia, maldita sea. Chasqueó la lengua y se levantó de la cama con esfuerzo. Volvió a mirar el sobre blanco que yacía en el suelo y las palabras escritas en él. Para Atsuyo. ¿Qué es lo que solo querías que yo supiera? Ella lo recogió del suelo y lo sostuvo frente a ella. Todavía dudaba, pero no por mucho tiempo. La abrió de golpe y vio lo que había dentro. Tal como había dicho Fuzhou, parecía una carta, pero estaba bastante doblada, así que no es carta pequeña. No solo eso, sino que al abrirla se sorprendió por lo pequeños que eran los caracteres. Tus últimas palabras son bastante largas. Incluso las escribiste en la parte de atrás. Había pensado que serían un par de frases como máximo. Su padre no había sido muy hablador, así que ¿por qué escribía tanto? Las líneas están tan abarrotadas también, si seguía concentrándose en eso, le volvería a doler la cabeza. Entonces sería mejor que empezara a leer, tan pronto como pudiera encontrar dónde había empezado. ¿No podrías haberlo indicado claramente? Ahí estaba. Parecía el comienzo. Querida Atsuyo, si estás leyendo esto debe significar que estoy muerto. Hablando de clichés. Aún no sé cómo llegaré a mi fin. Sé que no debería esperarlo tan pronto, pero he aprendido a no confiar en el futuro. Ni en mí misma. Tu madre ha muerto hace poco, así que Aoyo quien debe cuidarte. ¿Cuándo me cuidaste? Nana hizo todo el trabajo. Te ocupaste más de la casa que de mí. Pero si estás leyendo esto, entonces debo haber fallado en algún punto del camino. Lo siento. Preferiría que no llegara a esto, pero esta carta es un último recurso. Lo que estoy a de escribir es algo que debería decirte yo mismo, pero me falta el coraje. Pero no puedo dejarte en la oscuridad al respecto. Esto es algo que solo yo sé, algo que solo yo puedo enseñarte. Esta es una historia sobre nuestra familia. Si lo crees o no, depende de ti, pero te ruego que lo creas. ¿Qué demonios? Pensé que se suponía que serían tus últimas palabras, pero estás sonando terriblemente sospechoso.
Pero ahora su curiosidad realmente se había despertado. Sin embargo, ninguna advertencia pudo prepararla para lo que estaba a punto de leer. Lo leyó sin pausa, absorbiendo palabra tras palabra. Había aprendido a absorber mucho conocimiento en poco tiempo con tanto estudio, así que antes de darse cuenta, casi había llegado al final. Pero tuvo que hacer una pausa allí. Todo lo que acababa de leer era una locura. No era la broma más elaborada que su padre podía hacerle, o se había vuelto completamente loco. Y nunca había tenido fama de bromista. Sin embargo, al mismo tiempo. Solo, ¿qué me hiciste leer? Todo había comenzado con él hablando de su familia, antes de conocer a su esposa. Todas esas personas habían muerto antes de que Atsuyo naciera, por lo que sus nombres solo resultaban vagamente familiares, pero ella ni siquiera podía distinguir quién era quién. La historia que se escribía en ese trozo de papel era la historia de su muerte. Cómo habían asesinados por su tío, antes de que este último fuera finalmente reprimido por su padre. Toda esa historia le había provocado escalofríos en todo el cuerpo y, si no fuera por su inmersión en la historia, habría tirado esa carta lejos de sí. No era solo por lo espeluznante que era, o porque su padre estaba confesando su propio asesinato. También le resultaba, inquietantemente familiar. Pero sobre todo, el nombre del tío que había causado tanto alboroto. Era el nombre que más reconocía. Toriyama Atsurou. Hace mucho tiempo, a Atsuyo le habían dicho que su nombre provenía de él, en su memoria. Pero también le habían dicho que había sido víctima de un accidente. Por supuesto, podrían haber mentido porque era una niña, pero... Atsuyo no creía en cosas como el destino y la reencarnación, pero incluso como coincidencia era aterradora. Incluso sin eso, enterarse de que un miembro de su familia había como un asesinato. Pero todo quedó más claro con el resto de la carta. Desafortunadamente esa también fue la parte más loca. Aunque alarmante, la primera parte al menos tenía fundamentos reales. Si el último deseo de su padre hubiera sido compartir con alguien la verdad sobre la muerte de su familia culpa por haber asesinado a su propio hermano, ella lo habría entendido. Al leerla, había descubierto una faceta de su padre que nunca había conocido. Por otro lado, el resto de la empezaba con esta frase. Atsuyo, estamos malditos. La espada de Toriyama, el hechizo transmitido de generación en generación, la existencia misma de la hechicería, le habían arrojado un montón de información, cada una más loca que la anterior. Ahora tenía sentido por qué le había pedido que le creyera. Todo esto era increíble. Se sentía como si estuviera leyendo la sinopsis de una novela o una película en lugar testamento de su padre. Básicamente, le estaba pidiendo que creyera en lo sobrenatural. Si existiera algo así como la magia, ¿no implicaría eso que cosas como los fantasmas y los yokai también fueran reales? ¿El último deseo de su padre fue hacerla reír a carcajadas? O tal vez en realidad se había vuelto loco. Después de todo, ¿no era algo inaudito que la gente recurriese a lo oculto por el dolor de perder a sus seres queridos? Pero ella no lo rechazó por completo. Ella quería quitarle importancia a la situación como si fuera una broma de mal gusto, pero algo la molestaba. A saber, mientras que su padre era sospechosamente vago sobre la hechicería, entró en detalles sobre la manifestación de esta supuesta maldición, cuáles eran los síntomas e incluso cómo luchar contra ellos. No solo eso, sino que esta descripción coincidía estrechamente con su experiencia. La forma en que se describía en la carta era más suave que lo que ella había vivido, pero combinada con la historia sobre su tío, lentamente estaba comenzando a reconocer que no todo era basura. Y si esas partes fueran ciertas, ¿por qué el resto sería falso? Y sería genial, ¿no? Después de todo, significaría que nada de esto es tu culpa. Cállate, su vocecita empezó a regañarla, susurrándole mentiras reconfortantes. Pero Atsuyo la aplastó bajo el peso de su ira. Todo fue culpa mía. No voy a escaparme ni a chivos expiatorios otra vez. Sin embargo, tenía que decidir si realmente creía lo que estaba escrito en esa carta. Ya estaba prácticamente convencida, pero todavía había una parte de ella que luchaba. Hasta tuviera pruebas por sí misma, todavía habría una duda en su mente. Era mucho para asimilar. La medicina había hecho efecto, pero al final su cabeza seguía siendo un desastre. No, más que eso, estaba furiosa. La ira se acumulaba en su interior y no creía que fuera un remanente de la reunión de hoy. Cuanto más leía la carta y más la aceptaba, más hervía algo en su interior. Por eso ha dejado de leerla un rato para calmarse.
Pero por mucho que esperara, no parecía calmarse. Aún faltaba un poco y no conseguiría dormir si lo dejaba para el día siguiente. Ya estaba demasiado perdida como para preocuparse, así que lo tomó de nuevo y finalmente leyó la última parte. Al final resultó que no se trataba de más explicaciones, sino de una conclusión. Esta carta resultó más larga de lo que esperaba. Tuve que empezar de nuevo varias veces. No soy muy elocuente, así que debe haber sido difícil leerla entera. No obstante, me alegré que lo hayas hecho, ya que eso significa que no he dejado nada sin decir. Ahora que lo pienso, debe ser un poco extraño leer esto tantos años después. Para entonces ya estaré, pero aún quiero preguntarte, ¿qué clase de padre fui? No puedo llenar el lugar de Youko, pero espero haber hecho todo lo que pude por ti. Eres todo lo que me queda. Desde el fondo de mi corazón, siempre te amaré. KH, Atsuyo apretó los dientes. Furiosa, aplastó la carta en su mano y la arrojó tan fuerte como pudo. ¿Me estás tomando el pelo? Eso fue todo. Atsuyo se puso de pie. Sentía como si el suelo palpitara bajo sus pies, y sus pensamientos también eran un desastre humeante. Esto fue la gota que colmó el vaso. Había llegado al punto de ebullición. ¿Y qué iba a hacer con eso? Solo conocía una forma de afrontarlo. A ciegas, se acercó a su escritorio y levantó el puño en el aire. ¿Quieres saber lo que pienso? Y ella lo dejó caer con furia. Una persona normal se habría hecho daño en la mano, aunque no sería una mala forma de desahogarse. Pero para Atsuyo, solo había un resultado posible. Con un fuerte crujido, puño se hundió en la mesa y dejó una abolladura gigante. No había sido suficiente para partirla por la mitad. O mejor dicho, había usado tanta fuerza que no había encontrado su resistencia para que eso sucediera. Sin embargo, no estaba satisfecha con solo eso. Su cabeza todavía ardía como un horno y esos sentimientos fluían sin control. Nunca supe absolutamente nada sobre ti. Ella pateó la mesa y le rompió una pata. Fragmentos de madera volaron por todas partes. No dejaste nada por decir. ¿Cuándo dijiste algo? Al final, la mesa se convirtió en un montón de madera destrozada y todo lo que había sobre ella estaba esparcido al azar por el suelo. Sin dudarlo un segundo, se dirigió al mueble cercano y volvió a desatar su ira. ¿Cómo crees que me voy a sentir si me dejas caer toda esta basura así? Arrancó la puerta de su armario y la partió por la mitad con la rodilla. Si te preocupas tanto por mí, ¿no podrías demostrarlo o al menos un poco? Ella gritaba a todo pulmón hasta que le dolía la garganta. ¿Aún puedes decirme a la cara que me amas ahora mismo? Incluso después de todo lo que he hecho. Destruí todo lo que tenías y todo lo que yo tenía. Pensándolo bien, parecía que había seguido preocupándose por su hermano incluso después de la tragedia que había ocurrido entre ellos dos. Atsuyo recordó los últimos momentos de su padre. Esa noche, obviamente había intentado matarla. Resultó que no había sido la primera vez. Sin embargo, tenía sentido. Cuando tu perro cogía rabia, tenías que sacrificarla aún así. ¿Realmente nunca dejó de amarla como a su hija? Cállate, no finjas que es verdad. Todos me tenían miedo. Incluso cuando querían ayudarme, los alejaba y al final me odiaban. ¿O acaso inventé todos los días que fui Mise? ¿Acaso imaginé que estaba sola? ¿Tienes idea de cómo me sentí todo este tiempo? ¿Puedes imaginar cómo fue seguir con vida después de que ambos se fueron? Lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. Tenía problemas incluso para hablar con normalidad. No tenía sentido gritarle a alguien que no podía oírla desde el más allá. Pero lo necesitaba. No podía guardárselo dentro de sí. Tenía que dejarlo salir todo, darle forma. Aunque sea verdad. Aunque todos me quieran. Es demasiado tarde. No puedo amarme a mí misma. No puedo imaginarte amándome. Quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Qué se supone que debo hacer con estos sentimientos, ¿Puedes decirme eso? Ella oyó un jadeo. Finalmente, dejó de hacer estragos en su dormitorio. Todo estaba hecho un desastre. Lo único que no había destruido era su cama, que había sido su próximo objetivo. Ni siquiera decir qué aspecto tenía en ese momento. Estaba sin aliento. Sentía un dolor punzante en la cabeza otra vez. Pero eso no era nada comparado con lo que vio cuando se giró hacia la puerta. Allí, vio a sus dos primos con miradas de terror en sus rostros. Le recordaban a alguien, y eso hizo que le doliera aún más. Ver. Eso era todo lo que ella era capaz de hacer. Así era como la veían las personas a su alrededor. Podía ver su verdadero yo reflejado en sus rostros. Era repulsivo. Por un momento, se quedaron mirándose en silencio. Cuando por fin pudo respirar con normalidad, Atsuyo buscó algo en su habitación.
Encontró la carta hecha trizas. Debió haberla destruido sin darse cuenta. Pero recordaba perfectamente el contenido. Hay algún lugar al que tengo que ir. Habían pasado muchos años desde la última vez que vino a este lugar. Decir que fue un viaje al pasado sería quedarse corto. Para ser honesto, ella no estaba realmente feliz de estar allí. Durante todo el viaje en tren, estuvo ansiosa ante la idea de llegar a su destino. Pero era necesario hacerlo, ¿no? Estoy en casa, murmuró mientras salía de la estación de tren y veía su ciudad natal extenderse frente a ella. No has cambiado ni un ápice, ciudad estúpida. Ya somos dos. Con un rápido vistazo a la plaza de la estación, no notó nada que no hubiera estado allí 5 años atrás. Todo estaba donde debía estar. Algunas tiendas aquí y allá habían recibido nueva capa de pintura, mientras que otras parecían más deterioradas de lo que recordaba. Pero sin duda era el lugar donde había crecido. Esa parte de su vida se había sentido tan distante, como un sueño después de despertarse. Pero tan pronto como pisó esas calles familiares, sus recuerdos volvieron a florecer con primavera después del invierno. Eso era exactamente lo que ella no quería sentir. Ella estaba volviendo a ser una niña. Pero ya no podía ser la Atsuyo que solía ser, así que caminaron uno junto al otro. Ese es el karaoke al que solíamos ir, y ahí está la sala de juegos. Aunque nunca me gustó ese lugar, es demasiado ruidoso, tch. Y ahora parece que el tiempo pasó súper rápido. Sin embargo, la mayoría de esos recuerdos se remontaban a la escuela primaria. No había tenido muchas oportunidades de crear más después. De todas las personas con las que había compartido, se preguntaba cuántas seguirían vivas. Sin embargo, no quería verlos. En todo caso, atravesó la ciudad lo más rápido que pudo y evitó tomar el autobús solo para disminuir cualquier posibilidad de encontrarse con ellos. Para empezar, era terrible tratando con la gente, y más aún con un conocido que había perdido hacía mucho tiempo. Y, sobre todo, no quería cruzarse con Yoshiko. No podría mirarla a los ojos, incluso después de todo este tiempo. Maldita sea. En contra de sus expectativas, quienes la reconocieron no fueron los niños con los que solía pasar el rato, sino las personas mayores. Cuanto más se acercaba al bosque, más desconocidas la miraban de forma extraña. Después de todo, ese era el mismo camino que solía tomar para ir y volver de la escuela, así que era casi como su vecindario, aunque algo que no se habría dado cuenta si no fuera por vivir en la casa de su tía. Las amas de casa, en particular, susurraban entre sí, pero a Atsuyo no le importaba saber lo que decía cuando finalmente estaba a punto de tomar el camino que conducía al interior de la montaña y a su casa. Un hombre mayor la llamó desde su jardín. Oye, señorita, este no es un buen lugar para que vayas. A dónde voy es asunto mío. ¿No sabes lo que hay al final de este camino? Hay una casa. Exactamente. Una casa vacía. Ese lugar está maldito. He vivido en este pueblo toda mi vida y sé a ciencia cierta que todos los que han vivido allí han tenido un final trágico. Hace unos años, una familia fue asesinada por completo. Su memoria no era tan buena entonces. De todos modos, en cierto modo no se equivocaba. No permitimos que los niños jueguen allí. No deberías ir si valoras tu vida. Ese lugar está maldito, te lo aseguro. Maldito. Estoy consciente. Todavía voy. ¿Por qué harías eso? Porque soy un fantasma. Ahí es donde debería estar, ¿no? Dicho esto, siguió su camino sin esperar una respuesta. No tenía tiempo que perder con un anciano senil. Sin embargo, tenía razón. Vivir en esa residencia no había traído felicidad a nadie, al parecer. Ella era la única que quedaba ahora, y tampoco había hecho un buen trabajo para demostrar que eso estaba equivocado. Sin embargo, no planeaba estirarla para un futuro cercano. Incluso si hubiera querido, no habría elegido este lugar. Habría sido un insulto para las personas que habían muerto aquí. Caminar por el bosque le producía las mismas sensaciones que caminar por el pueblo, solo que era 10 veces peor. Era como entrar en un lugar congelado en el pasado. Por eso, le resultaba difícil disfrutar de atravesar esa montaña en la que había jugado de niña. Y a partir de ahí todo iba a empeorar. Cuando vio la pared blanca y llegó a la puerta, se detuvo. Esta vez realmente estoy en casa, no tenía por qué entrar. Su destino real no era la residencia, sino algún lugar cercano. Sabía que entrar allí no le traería más que recuerdos dolorosos. No había vuelto ni una vez que se había mudado, así que todo debía seguir igual que lo había dejado. Este lugar ahora me pertenece oficialmente. No tengo ningún motivo para usarlo. ¿De verdad te parece bien, papá?
Su padre no estaba enterrado allí, sino en el mismo cementerio que su madre. Pero si los fantasmas eran reales, entonces tal vez su alma todavía estuviera allí. Definitivamente a cosas que ella quería preguntarle ella misma, por lo que habría sido útil que apareciera con un Itaikakushi en la cabeza. Sin embargo, no contuvo la respiración. De todos modos, estaba bien si ella fingía que él estaba al otro lado de esa puerta, ¿verdad? Leí tu maldita carta. No tenía nada de gracia. De hecho, me hizo destrozar mi habitación y mi tía me dio una reprimenda. Pero más vale que no sea una broma, ¿vale? Si era una tontería, nunca te lo perdonaré. En ese momento, escuchó algo. Hubo un ruido repentino desde el interior de la residencia, y casi la hizo sobresaltarse. Por un segundo, se preguntó si podrían ser niños jugando a como había dicho ese anciano. Se moriría de vergüenza si la hubieran escuchado. Sin embargo, afortunadamente, rápidamente se dio cuenta de lo que era. Un momento después, cuervos saltaron de detrás de la pared y se alinearon sobre ella, mirándola con calma. Eso era algo que no había visto en mucho tiempo. No había muchos cuervos alrededor de su nuevo hogar, al menos no tantos como en la montaña. También eran muy grandes. ¿Que eran realmente cuervos? En cualquier caso, se había asustado por unos pájaros tontos. Los miró con enojo justo cuando la estaban mirando, pero luego notó algo que la desconcertarán tres. No había ninguna razón para que se preocuparan por ella, sin embargo, descansaban tranquilamente sobre la puerta como si la hubieran estado esperando. ¿Eres tú? Ella dijo algo ridículo y uno de los cuervos giró la cabeza como si estuviera confundido ante su pregunta. Estoy hablando con un maldito pájaro, gruñó mientras sus mejillas se ponían rojas. Da igual, ¿dónde estaba? Vale, estaba hablando de tu estúpido testamento, ¿sabes? Pensar. Mucho. Mi vida no va a ninguna parte y no me siento más viva que antes. Se supone que entraré en la universidad el año que viene, pero no tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer allí. Hace poco me he convertido en una molestia para los demás, así que tampoco puedo seguir viviendo con ellos. Cuando lo pienso, lo único que tengo es lo que tú dejaste. Así que pensé que bien podría contar con ello. Al menos, gracias a él, tenía dinero de sobra. Eso significaba que podía independizarse de su familia de acogida y hacer lo que quisiera durante un tiempo. Y eso era perfecto, ya que estaba planeando hacer algo imprudente. Gracias a ti, empecé a pensar en el pasado. Traté de recordar los momentos que pasamos juntos, tú y yo. No son muchos, hablando de un padre amoroso. Pero, creo que también trataste de ayudarme un poco. Aunque es muy difícil decirlo. Eres demasiado críptico, ¿lo sabías? Si te importara, podrías haberlo dicho más claramente, ella suspiró. De todos modos, no me dejaste esa carta solo para que la leyera, ¿verdad? No importa cómo la mire, hay algo que no pudiste terminar aquí abajo. Así que he decidido, ya que tengo una razón para vivir, cumpliré ese deseo por ti. Su padre le había dejado una cantidad impresionante de información, considerando todas las circunstancias. Había mucha información con la que no sabía qué hacer, pero una pieza información en particular le había llamado la atención. Aparentemente, ella provenía de una línea de magos, pero los Toriyama habían perdido el contacto con ese lado de su harén con la excepción de una cosa. Su padre le había dejado el contacto de alguien que sabía más sobre esas cosas. Eran una especie de supervisores de la tierra en esta zona. Debido a que los Toriyama habían perdido toda pretensión en ese sentido, esa persona era dueña de esa tierra a los ojos sociedad de los magos. Lo que sea que eso significara. Francamente, Atsuyo no entendía cómo esas personas podían ignorar descaradamente la ley como si nada. Parecían una sociedad secreta sospechosa en el mejor de los casos. Pero si podían ayudarla a aprender más sobre la maldición que ella y su padre habían compartido, ella tomaría lo que pudiera conseguir, no importa lo que haya costado. Bueno, no tengo nada más que decirte. Me desharé de esa maldición. Y después, quién sabe. No tenía incienso para quemar, pero juntó sus manos y ofreció una pequeña oración. Luego se dio la vuelta. Ahora realmente estaba harta de ese lugar. Cuando comenzó a alejarse de la puerta, escuchó a los cuervos croar fuerte antes de emprender vuelo. Incluso después de este discurso, su pecho no se sentía realmente más ligero. Por el contrario, ahora tenía un dolor agudo en la cabeza. Lo había sentido venir, pero seguía siendo molesto. Desde el día que había visitado esa agencia de herencias, sus dolores de cabeza solo habían empeorado. Y, por supuesto, su temperamento se estaba deteriorando al mismo tiempo.
Afortunadamente, sus manos habían estado ocupadas con el testamento de su padre y sus exámenes, por lo que no había tenido tantas ocasiones para desahogar su frus con los demás. Había tenido la intención de venir aquí durante un tiempo, pero solo recientemente había tenido el tiempo libre para hacerlo. ¿A dónde diablos voy ahora? Entrecerró los ojos y escudriñó su entorno. ¿Cómo lo hice entonces? Sabía que el lugar que buscaba estaba por allí, pero no estaba segura de dónde exactamente, y mucho menos de cómo llegar. No era demasiado sorprendente, ya que la primera vez que había ido allí, había tenido la intención de caminar al azar. Tenía que recordar seriamente cómo había terminado esa noche de hace 5 años y buscar el camino. Estoy bastante seguro de que fui en línea recta, finalmente, tras combinar los pocos recuerdos coherentes que tenía con la lógica y la razón, consiguió hacerse una idea aproximada del camino que debía seguir. Sin embargo, mantener la atención alerta para no perderse nada, y eso no le agradaba a su dolor de cabeza. Atravesó el bosque, esperando que la diferencia no fuera demasiado grande. Recuerda haber caminado durante mucho tiempo, así que si se desviaba un poco, podría acabar desviándola por completo del camino. Pero al final resultó que su estimación terminó siendo terriblemente precisa. El viaje resultó ser mucho más corto de lo que recordaba. Supo que había llegado a su destino cuando vio una pequeña placa de madera con un nombre grabado. Después de todo tiempo, la placa estaba en peor estado que nunca y el nombre prácticamente había desaparecido. Pero todavía podía leerlo, así que tenía que ser el lugar. ¿Por qué no traje una pala? Atsuyo hizo una mueca y se puso a 4 patas para cavar. Si hubiera tenido el coraje de entrar en la residencia, probablemente habría encontrado algo que la ayudara. Pero incluso si nadie la estuviera mirando, su orgullo no le permitiría dar marcha atrás. Si crees que me da miedo un poco de tierra, piénsalo de nuevo. Al menos, esta vez el suelo estaba casi seco, por lo que no estaría cubierta de barro. Así que hundió los dedos en la tierra. No estaba demasiado enterrado, pero aún así había subestimado el tiempo que le llevaría sacar toda esa tierra. Después de todo, las manos humanas no estaban hechas para excavar. Continuó hasta que, de repente, sintió algo más pero más suave bajo sus dedos. Finalmente lo había encontrado. Le llevó un poco más de excavación, pero finalmente lo desenterró por completo. Sigues luciendo igual que siempre. Levantó la espada frente a ella y la sacó de su vaina. Estaba increíblemente sucia, y no solo por estar enterrada. Requeriría una limpieza pero, por lo demás, la hoja no estaba ni un poco oxidada. Así que en realidad no eres una espada normal, ¿eh? Espero que estés feliz de volver a verme, porque yo no lo estoy. A diferencia de la primera vez, no tuvo ninguna reacción violenta al sostenerlo. Por otro lado, sucedió algo muy notable. Tan pronto como puso sus manos sobre él, su dolor de cabeza desapareció de repente. Odiaba admitirlo, pero suspiró aliviada cuando el dolor finalmente desapareció. Pero no era solo el dolor, todo lo demás seguía ahí. De hecho, su alivio duró poco, ya que pronto sintió un aumento brutal de ira. Cállate y tranquilízate. Pero no se dejó abrumar por la sensación de estar a punto de morir, sino que volvió la espada contra el árbol más cercano. Su padre le había enseñado kendo, pero ella nunca se molestado en practicarlo. Y, sin embargo, con rapidez y sin ningún problema, dejó un corte largo y profundo en el tronco del árbol. Tengo una cuenta pendiente y tú vas a ayudarme, estúpido pedazo de metal. Y con la misma rapidez, volvió a guardar la espada en su vaina. Ya no soy una niña. No había duda de que tener esta espada con ella estaba refinando su ira hasta convertirla en agresividad. Sin embargo, en el pasado no la había necesitado para atacar a la gente. Lo que había hecho era hacerla cruzar la línea para siempre. Al final, ¿era esta espada realmente la que le daba impulsos asesinos? ¿O solo la estaba ayudando a ceder a sus verdaderos? Con suerte, encontraría la respuesta a esa pregunta también. Pero en ese momento, ni siquiera estaba segura de lo que era capaz de hacer. Sin embargo, había una cosa que ella sabía con certeza. No podía deshacerse de ese sentimiento, pero podía luchar con él. Ya no había ningún otro Atsuyo a quien entregarle las riendas. Estaba vacía, pero completa. Gracias por guardármelo, mamá. Miró hacia la tierra a sus pies. Con lo que había aprendido, hacía tiempo que había conectado los puntos. Papá es el que te hizo esto, ¿no? Bueno, eso ya no importa, así que ¿a quién le importa? Sé lo que tengo que hacer ahora, mamá. Pero no sé a dónde me llevará. Escuché que eras una persona muy dura, así que no te importaría darme un poco de tu fuerza. Después de poner la tierra que había excavado en su lugar, rezó una oración, tal como lo había hecho por su padre.
No tenía pensado volver allí durante mucho tiempo, independientemente de si fracasaba o tenía éxito. Incluso podría no volver nunca. Por esa razón, permaneció inactiva y en silencio, aunque ya no tenía nada que hacer allí. Quizás te estoy pidiendo demasiado, entonces ignórame. A partir de ahora podrás descansar en paz con papá. Al final, se dio la vuelta y se alejó. Yo arreglaré las cosas.